Hemos visto en videos anteriores las características del filum Proteobacteria, un grupo muy amplio de microorganismos que muestran una excepcional diversidad de mecanismos generadores de energía, con especies quimiolitotróficas, quimiorganotróficas y fototróficas, y respecto a su relación con el oxígeno se conocen especies que pueden ser anaeróbicas, microaerófilas o aeróbicas facultativas. Y en base a la secuencia de genes del ARN ribosomal de 16S, se han dividido en 6 clases: las clases alfa proteobacteria, la clase beta proteobacteria, la clase gamma proteobacteria, la clase delta proteobacteria, la clase epsilon proteobacteria y la clase zeta proteobacteria. Y en ese video haremos una revisión general de la quinta familia de la clase gamma proteobacteria, la familia Enterobacteriaceae. Previamente definimos que el nombre gamma proteobacteria proviene de raíces griegas. La primera de ellas, gamma, corresponde a la tercera letra del alfabeto griego. Proteo hace referencia al dios del mar Proteus, que podía cambiar su forma constantemente, y bacterión significa un pequeño palito, haciendo referencia a que esas bacterias que forman parte de esta clase generalmente tienen forma de bacilo. Es el grupo más grande y más diverso de las proteobacterias y, de acuerdo al manual de Bergey de bacteriología sistemática, la clase gamma proteobacteria tiene 165 géneros ordenados en 26 familias y estos en 14 órdenes. Las gamma proteobacteria están definidas como la clase de bacterias que tienen una secuencia de genes del ARN ribosomal de 16S que está relacionado con los miembros del orden Pseudomonadales, el cual es el orden tipo de esta clase gamma proteobacteria. Y una de las familias más representativas de la clase gamma proteobacteria es la familia Enterobacteriaceae, y su nombre deriva de la raíz entero, que significa intestinal, es decir, son bacterias intestinales. Esta familia pertenece al orden Enterobacteriales. Comúnmente los miembros de esta familia son conocidos como bacterias entéricas. Es una familia de bacilos rectos gram negativos que tienen una medida entre 0,3 a 1 micrómetro de ancho por 1 micrómetro a 6 micrómetros de largo. Y una excepción a esto es el género Arsenophonus, que es una bacteria mucho más larga, de 7 micrómetros hasta 10 micrómetros de longitud. Y entre las características de la familia se encuentra que comparten un antígeno común, el denominado antígeno común enterobacteriano. Pueden presentarse géneros inmóviles como Klebsiella, Shigella y Yersinia, o móviles por la presencia de flagelos peritricos uniformemente distribuidos sobre la célula, a excepción del género Tatumela, quien la mitad de las cepas presenta flagelos polares, subpolares o laterales cuando crecen a 25 grados, pero son inmóviles a 36 grados centígrados. Estas bacterias poseen además fimbrias o pilis. Las fimbrias comunes permiten a la bacteria la capacidad de adherirse a receptores específicos de la célula hospedadora, mientras que los pilis sexuales van a facilitar el proceso de transferencia genética entre bacteria y bacteria. Los miembros de la familia Enterobacteriaceae no forman endosporas o microquistes. Todos crecen rápidamente de forma aeróbica o anaeróbica, es decir, pueden ser anaeróbicos facultativos. Crecen muy bien sobre peptona, sobre extracto de carne y en el medio McConkey, excepto los simbiontes que viven en insectos que no han sido cultivados. La mayoría crece muy bien entre los 22 grados hasta 35 grados centígrados, mientras que algunos géneros pueden crecer sobre glucosa como única fuente de carbono. Algunos requieren vitaminas y aminoácidos y producen ácido y gas que es visible durante la fermentación de la glucosa, de otros carbohidratos y de alcoholes polihidroxilos. Son quimiorganótrofos porque tienen un metabolismo tanto respiratorio y fermentativo. Y entre las características que se determinan bioquímicamente en un laboratorio, podemos considerar que son catalasa positivo, excepto Shigella dysentery del grupo 1 y Caenorhabdus. Eso nos indica que producen la enzima catalasa, que les va a facilitar la detoxificación celular. Como vemos en esta imagen, la reacción es positiva por la formación de burbuja al agregar sobre un cultivo algunas gotas de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada.
Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son también oxidasa negativo, es decir, no tienen actividad de la enzima citocromo oxidasa, y esa prueba se utiliza para diferenciar a las enterobacterias de otros bacilos gram negativos, fermentadores y no fermentadores, como Vibrio y Pseudomonas. Una excepción a esa prueba la del género Plesiomonas, que da una reacción positiva. Esa prueba se puede analizar mediante el uso de tiras reactivas que contienen previamente impregnada el reactivo de COVAX, que es el que se utiliza, o se puede agregar en unas tiras de papel filtro gotas del reactivo de COVAX, se deja secar y posteriormente, con el uso de una asa de siembra, se coloca el cultivo sobre ese reactivo. La presencia de la enzima citocromo oxidasa nos dará un color azul, pero para el caso de las enterobacterias, la reacción sería como vemos en la tira inferior. Además, la mayoría reducen el nitrato hasta nitrito, excepto algunas cepas como Erwinia y Yersinia. Esta prueba nos permite determinar si la bacteria produce la enzima nitrato reductasa e indica que el microorganismo puede utilizar el nitrato como aceptor de electrones durante la respiración anaeróbica. Además, ninguna de las bacterias que forman parte de esta familia son halofílicas, es decir, no desarrollan en presencia de concentraciones de cloruro de sodio en un medio de cultivo. Como vemos, las bacterias tienen un comportamiento muy característico en los medios de cultivo, y ese es utilizado para diferenciar a los miembros más importantes desde el punto de vista médico. Una de esas características es la fermentación de la lactosa, donde se considera a los fermentadores de lactosa, como es el caso de los géneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia, que van a formar colonias de color rosado a púrpura en el medio de McConkey, mientras que las cepas que son no fermentadoras de la lactosa, o que lo hacen lentamente, como Proteus, Salmonella, Shigella y algunas especies de Yersinia, van a formar colonias incoloras en ese mismo agar, como vemos en la imagen inferior. Y es que cuando la bacteria fermenta la lactosa presente en el agar de McConkey, el medio se va a acidificar, es decir, el pH va a disminuir. Además, el medio de McConkey posee un indicador de pH que es el rojo neutro, y al disminuir el pH, el rojo neutro es absorbido por las bacterias, las cuales ahora van a aparecer, al desarrollar las colonias, de un color rosado, como vemos al lado izquierdo de esa imagen. Mientras que las bacterias que crecen en el medio de McConkey pero que no fermentan la lactosa van a aparecer de un color ligeramente transparente o incoloras. Otra característica bioquímica que se toma en consideración es la resistencia a las sales biliares, que es usada en algunos medios selectivos con la finalidad de diferenciar a los patógenos entéricos como Shigella y Salmonella de los microorganismos comensales, que van a ser inhibidos por las sales biliares, como es el caso de las bacterias gram positivas y algunas gram negativas que están presentes en el aparato digestivo. Al desarrollar en medios sólidos, algunas bacterias de la familia van a formar colonias de aspecto mucoide y viscosas debido a la presencia de una cápsula, como la mayoría de las cepas de Klebsiella, algunas cepas de Enterobacter y de Escherichia. Por otro lado, el principal antígeno de la pared celular es el lipopolisacárido, que es termoestable y que a su vez está formado por tres componentes. El polisacárido o somático, que es más externo, un polisacárido central, compartido por todas las enterobacterias, que es el antígeno común enterobacteriano que fue mencionado anteriormente, y el lípido A. En esta imagen vemos un corte de la pared celular bacteriana e identificamos el lipopolisacárido que actúa como una endotoxina con sus tres componentes. El polisacárido O, que es el más externo, el polisacárido central, y en esa imagen rectangular observamos al lípido A. El polisacárido O es importante para la clasificación epidemiológica de las cepas dentro de una especie. El polisacárido central es importante para clasificar un microorganismo como miembro de las enterobacterias, mientras que el lípido A es el responsable de la actividad de la endotoxina, que es un factor muy importante de virulencia dentro de estas bacterias. Y la clasificación epidemiológica o serológica de las enterobacterias se basa en tres grupos importantes de antígenos.
el polisacárido somático mencionado anteriormente y que forma parte del lipopolisacárido, los antígenos K de la cápsula, que son polisacáridos específicos de tipo, y las proteínas H de los flagelos bacterianos. Los antígenos O específicos de cepa están presentes en cada género y especie, aunque es frecuente la reactividad cruzada entre los géneros que están muy relacionados, como es el caso de Salmonella con Citrobacter y Escherichia con Shigella. Estos antígenos se detectan mediante pruebas especiales inmunológicas de aglutinación con anticuerpos específicos. Los antígenos K no se usan frecuentemente para tipificar las cepas, pero son importantes porque pueden interferir en la detección de los antígenos O. Es un problema con alguna cepa de Salmonella, por ejemplo. Y los antígenos H son proteínas flagelares termolábiles. El género Escherichia es el designado como el género tipo de la familia Enterobacteriaceae. La familia es un amplio grupo bioquímica y genéticamente relacionado, que muestra una heterogeneidad tanto en su ecología, en la gama de hospederos y como potencial patogenicidad para el ser humano, para animales, insectos y plantas. Según el Manual de Procariotes del año 2014, la familia Enterobacteriaceae comprende 51 géneros y 238 especies. Los géneros se han clasificado en función de sus propiedades bioquímicas, de su estructura antigénica, de la hibridación del ADN y ADN y de la secuenciación del ARN ribosomal de 16S. Y a pesar de la complejidad de la familia Enterobacteriaceae, la mayoría de las infecciones en los humanos son causadas por pocas especies. Por ejemplo, Citrobacter freundi, Citrobacter cosseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morgani, Proteus mirabilis, Salmonella enterica, Serratia marcescens, Shigella sonei, Shigella flexneri, Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Pero debido a la cantidad de información, este video solamente describirá las características de la familia Enterobacteriaceae y en los siguientes videos haremos una descripción de cada uno de los géneros mencionados. El número de especies por cada género varía entre 1 a 22, y 22 de los géneros contienen solo una especie, mientras que 7 géneros tienen más de 10 especies. La familia Enterobacteriaceae es muy cercana a las familias Alteromonadaceae, Vibrionaceae, Aeromonadaceae y Paustebrelaceae, y son considerados como clados o ramas hermanas con todos los miembros, a excepción de los géneros Arsenophonus y Torsellia. Los miembros de esa familia son ubicuos en la naturaleza, distribuidos mundialmente. Se pueden encontrar en el suelo, en el agua, en frutas, en carnes, en huevos, en vegetales como granos, plantas y árboles en floración, y en animales desde los insectos hasta los seres humanos. Son parte de la flora intestinal normal de muchos animales, incluidos el ser humano. Su patogenicidad para el ser humano y animales de importancia económica, así como también su rápido tiempo de generación, la habilidad para el crecimiento en medios definidos y la facilidad para la manipulación genética han hecho de los miembros de esta familia objeto de intensos estudios. Muchas de las bacterias de esta familia son importantes patógenos de humanos, de animales y plantas y causan diversas infecciones, y pueden ser agrupados en 3 categorías de acuerdo al hospedador, y de esa manera tenemos aquellos que pueden causar infecciones humanas o principalmente asociados con humanos y animales y el ambiente, con 29 géneros, entre los que podemos mencionar Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Plesiomonas, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella y Yersinia. Además, tenemos el grupo que están asociados con plantas o patógenos de plantas y el ambiente, que contiene 9 géneros: Brenneria, Dicheia, Ervinia, Lonsdalea, Mangrovibacter, Pantoea, Pectobacterium, Saccharobacter y Samsonia. Y finalmente aquellos asociados a insectos o endosimbiontes, con 7 géneros: Arsenophonus, Bucnera,
Photorhabdus, Sodalis, Torcellia, Wigglesworthia y Caenorhabdus. Y como mencionamos en los videos posteriores, estaremos haciendo la descripción de los principales géneros que están asociados con infecciones en humanos. Muchas especies son de considerable importancia económica. Algunas de ellas, como el caso de Ervinia y Pectobacterium, causan plagas, marchitez y podredumbre en el maíz, en la papa, en la manzana, en la caña de azúcar, en la piña y en otros cultivos. La salmonelosis, por ejemplo, en aves de corral y en huevos es un problema a nivel mundial, tanto para los granjeros y como un vehículo para la enfermedad en humanos. La salmonelosis también es común en cerdos, en ganado vacuno, en caballos y en perros. Y en el ganado ovino ocasiona mortinatos y el daño de la lana. Además, cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli son principalmente responsables de diarreas en corderos, en lechones y en terneros. Y algunas especies del género Klebsiella y Citrobacter freundui son causa de mastitis en bovinos. Mientras que algunas especies de Enterobacteriaceae son responsables de numerosas infecciones animales, incluyendo infecciones de transmisión sexual en caballos causados por Klebsiella pneumoniae, o infecciones en serpientes, tortugas y lagartijas causadas por Salmonella, infecciones diarreicas y septicémicas en conejos y otros roedores causadas por Yersinia, así como también shigellosis en monos. Por otro lado, Salmonella, el serotipo Tifi, es la causa de la fiebre tifoidea y Yersinia pestis causa la peste bubónica. Muchas otras especies de la familia Enterobacteriaceae son patógenas para humanos, causando una amplia variedad de enfermedades. Entre estas se incluyen la enfermedad diarreica, usualmente transmitida por el agua o alimentos contaminados, la septicemia, enfermedad respiratoria, infección en heridas y en quemaduras, e infección del tracto urinario y meningitis. Algunos miembros de la familia están siempre asociados a enfermedad en el ser humano, como Salmonella, el serotipo Tifi, Shigella y Yersinia pestis. Existen otros que forman parte de la microflora comensal normal y pueden producir infecciones oportunistas, como son el caso de la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Mientras que puede considerarse un tercer grupo, formado por enterobacterias comensales, que pueden convertirse en patógenas cuando adquieren genes de virulencia que están presentes en plásmidos o en bacteriófagos. Las infecciones por enterobacterias se pueden originar a partir de un reservorio animal. La mayoría de las especies, por ejemplo, de Salmonella y Yersinia, ocasionan esto. O puede ser a partir de un portador humano, como especies de Shigella, de Salmonella serotipo Tifi. O puede producirse una diseminación endógena de los microorganismos, como es el caso de la diseminación de Escherichia coli desde el intestino hasta la cavidad peritoneal después de la perforación del intestino. Existen además algunas especies de patógenos asociados a plantas, como Panthoea aglomerans, y también patógenos de insectos, como Photorhabdus luminescens, que puede causar infecciones en humanos como hospederos accidentales. Algunos patógenos de humanos, como Salmonella y Escherichia coli o 157H7, pueden colonizar o invadir plantas y algunos brotes de enfermedad han sido asociados con el consumo de vegetales crudos, los cuales podrían ser el resultado de las bacterias dentro del tejido vegetal más que en la superficie del mismo. También existen muchas aplicaciones de los miembros de la familia Enterobacteriaceae en el biocontrol en agricultura, en producción de numerosas proteínas recombinantes, en el control de infecciones, como agentes anticancerígenos, como reciclaje de residuos y en procesos de bioremediación para recuperar terrenos contaminados con insecticidas e inclusive con explosivos. Como hemos indicado, la familia Enterobacteriaceae tiene una gran complejidad. Y las infecciones ocasionadas en humanos podemos considerar como restringida a las especies que mostramos en pantalla. Cada una de ellas es muy importante de describir y es así que serán presentadas en los posteriores videos. Y en nuestro próximo video iniciaremos la descripción del género Citrobacter.